En China se llevó a cabo la construcción de la presa más grande del mundo, la cual se lo llamó la presa de las Tres Gargantas. Esta presa se ubica en el transcurso del río Yangtze en la ciudad de Yichang, en la provincia de Hubei. Este proyecto fue propuesto inicialmente por Sun Yat-sen en 1919. Sun Yat-sen fue el primer presidente profesional de la República Popular de China, creada en 1911. Este proyecto se retomó por Mao Zedong, quien es expresidente de la República Popular de China. Mao Zedong analizó y sugirió este proyecto en el año 1954, debido a que un año atrás, es decir, en 1953, las inundaciones catastróficas de ese entonces cobraron la vida de 50.000 personas. En 1992 fue aprobado el proyecto en la Asamblea Popular de China, lo que dio inicio a su construcción en 1993. El plan de construcción se dividió en 3 etapas. La primera entre los años 1993 a 1997. En este periodo se lleva a cabo las excavaciones, así como el bloqueo y desvío del río. En la segunda etapa, entre los años 1998 a 2003, se reubicaron a 100.000 personas. También aquí se termina con las excavaciones de las esclusas dobles. Entre los años 1999 y 2002, se reubicaron a 1.400.000 habitantes. En este periodo también se cierra el canal del desvío de agua, así como también termina el vaciado de concreto en la ribera izquierda. En 2003 el vaso se llena hasta 135 metros. Aquí también se conectan las primeras 4 turbinas generadoras a la red eléctrica. En la tercera etapa, entre los años 2004 y 2009, se procede a la construcción de la hidroeléctrica Sur, en la parte derecha del hormigón, así como también se termina con la instalación del resto de turbinas de la presa. La presa tiene 185 metros de altura, así como 2.335 metros de longitud. Así también se puede decir que tiene 29.500 megavatios de potencia, así como también 39.000 hectómetros cúbicos del total del almacenamiento. Este proyecto tuvo un costo de 32.000 millones de euros. Cabe destacar que tuvo 4 veces de lo presupuestado inicialmente. La presa de las Tres Gargantas en el curso alto del río Yangtze, China Central, constituye sin duda alguna uno de los proyectos estelares del gobierno chino, que debido a su magnitud e insondables consecuencias ha levantado enormes expectaciones tanto dentro como fuera del país. Aunque la empresa Tres Gargantas ha desempeñado un papel significativo en la prevención de identidad, ha presentado efectos negativos en el medio ambiente, debido a su enorme tamaño y la fragilidad de la cuenca del río. Uno de los efectos más visibles que compartirá la construcción de la empresa de las Tres Gargantas consistirá en la pérdida de la fragmentación de los hábitats terrestres y una gran escala, a causa de la abnegación de más de 600 kilómetros cuadrados. Una vez las aguas alcanzadas los 150 metros, y que se ha producido parcialmente, puesto que el nivel de las aguas al día de hoy alcanzan los 140. La presa no solo afectará a los ecosistemas terrestres en el área del embalse, sino también a aquellas localizadas a aguas más abajo del bloqueo físico de un río. Implica una alteración de su régimen natural, marcándose desde la descarga del agua y los patrones de sedimentación. La acumulación de sedimento en los embalses puede conducir a una serie de importantes modificaciones físicas, como por ejemplo una disminución o una pérdida de llanuras, de inundación y humedades, la regresión de deltas y estuarios e incluso la eliminación de playas y mariscos. Los impactos inmediatos sobre la biodiversidad se concentran en el área indudable y en los aledaños del embalse, donde casi 2.000 taxones vegetales y un nombre indeterminado del taxón animal
se verían afectados los impactos. También serán significativos para varias especies de peces, especialmente las migratorias, puesto que la empresa fragmentará toda su población y cortará el acceso entre los problemas. La extrema gravedad se presentan en lo siguiente. Una fuerte impactación sobre el medio ambiental que incluye una creciente sedimentación en el río. 2. Movimiento sísmico en la región por la vulnerabilidad de la masa del agua. 3. Contaminación del agua por desechos industriales y posibles cambios climáticos adversos. 4. Costes sociales y culturales elevados, es decir, el desplazamiento de 4 millones de personas tanto por inundaciones de sus viviendas como por potencialmente deslizamiento en los próximos años en los márgenes del río. Con compensaciones irrisorias o a suburbios de grandes ciudades particularmente no tienen medio de vida por inundación de sitios históricos y artísticos, además de la desaparición de 13 ciudades, 1.500 pueblos y 650 fábricas. Dentro de esta obra, una posible ruptura mencionada por el hidrólogo Wang Weli, donde cuestiona la seguridad de la presa Tres Gargantas, advirtiendo que en cualquier momento esta podría derrumbarse. En este tipo de obras realmente hay que tomar en cuenta muchas cosas, una planificación de muchos años, diseños de muchas cosas. En este tipo de obras intervienen varias ciencias, desde la geología, la geotecnia, para la cimentación de la obra, como la propia idea, ¿no? Del diseño del hormigón, el diseño estructural, el diseño hidráulico, el diseño eléctrico, el diseño electromecánico, y no hay que olvidar también el impacto que generan este tipo de obras, ¿no? Si bien es cierto, se hacen este tipo de obras con una finalidad, en este caso un multipropósito, es control de inundaciones, quizás mejoras en la agricultura, quizás generación de energía, quizás muchas cosas, pero también tienen muchos impactos ambientales, ¿no? Impactos hacia la sociedad. Seguramente mucha gente, y de lo que recuerdo casi 1,5 millones de personas tuvieron que movilizarse a otros sitios para poder vivir, porque el vaso o el embalse iba a ocupar las áreas de sus tierras. Todo eso hay que medirlo, ¿no? Hay que medirlo mucho, si el beneficio que genera este tipo de obras a futuro compensa el impacto que genera hacia la gente que habitaba, o hacia la pesca, o hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces todo eso hay que medirlo, y hay que tener mucho cuidado, mucha planificación, porque para establecer o construir este tipo de obras hay que establecer unas metodologías de construcción muy delicadas. Hay situaciones tan delicadas, por ejemplo, cuando el hormigón, hablábamos del hormigón, por ejemplo, ¿no? Cuando son tantas masas de hormigón, porque es una represa de hormigón. El hormigón, cuando tú mezclas el cemento con el agua, hace una reacción química que aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, si no controlas adecuadamente esas grandes masas de hormigón, puedes fracturar el concreto, porque entonces hay que establecer metodologías o procedimientos de enfriamiento. Yo recuerdo mucho, tuve la oportunidad de trabajar en el Trasvase Santa Elena, donde construimos una estación de bombeo al pie de la represa Chongón, donde fabricábamos el hormigón. Primero que esas masas de hormigón se hacen por partes, por camadas, por tongadas, y se divide la masa en varias partes, y el hormigón se preparaba con hielo, y se puso una planta muy cercana al sitio de la obra para justamente evitar los tiempos que se derrite el hielo. Entonces tratábamos de enfriar el concreto y colocábamos unos sensores dentro del hormigón para medir la temperatura del hormigón y controlarla, y debía cumplir una curva el hormigón de enfriamiento, y solo ahí podíamos continuar con las siguientes capas de hormigón de la estación. Se hace muy parecida acá, porque el no controlar el hormigón, y quizás eso no es suficiente para este tamaño de la represa de Tres Gargantas, ¿no? Porque es más grande, es muchísimo más grande,
y seguramente ellos tuvieron que diseñar otros mecanismos de enfriamiento, ¿no? Entendía yo que habían hecho como una serie de tuberías internas, como unas venas dentro del concreto para enfriarla, no pasarle agua fría y enfriar el concreto, porque realmente la temperatura del concreto puede hacer que colapse, que se agriete el hormigón, ¿no? Entonces hay una serie de cuidados que hay que tener en cuenta en el proceso de construcción, porque la idea es muy buena, el plasmarla es súper más difícil. Tú tienes una masa de tierra y le pones un gran peso encima. Normalmente las masas de tierra sufren una deformación por esa, aparte de la saturación del suelo propia del agua, el peso propio del agua o del hormigón o de lo que está allí sufre una deformación de las capas que rodean los estratos de tierra en ese sector. Puede que ocurran deslizamientos, desplazamientos de esas masas de tierra, eso puede ocurrir sismos. Ahora, también, cuando el agua pasa, para generar energía, el agua pasa a través de la presa, a través de las turbinas, generan unas grandes vibraciones también en toda la zona. La fuerza del agua genera unas vibraciones muy, muy altas que podrían provocar ciertos movimientos y como es una permanente vibración, podría también generar sismos en la zona. Nosotros diseñamos algo y tenemos que ver ese impacto ambiental. Y si ese impacto ambiental es dramático o arriesga el futuro de las comunidades en el tiempo, es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta para ejecutar o no las obras. Normalmente tú ejecutas las obras y tienes un plan de manejo ambiental, un plan de remediación ambiental, un plan de mejoras después de la construcción, un plan operativo para justamente mantener el equilibrio de tanto de la cuenca aguas arriba como del flujo del agua hacia aguas abajo, y mantener el buen caudal ecológico para esto. Entonces es muy importante mantenerlo. Si tenemos ineficientes operaciones o simplemente son proyectos políticos que no miden el bienestar de la comunidad, ahí hay un gran problema. Es difícil que se construya una presa de ese tamaño. Mira que costó más de 2 décadas la construcción completa de ese tipo de presa, y creo que, si no me equivoco, costó de más de 37.000 millones de dólares esa represa. O sea, son cosas muy difíciles de hacer nuevamente, pero se puede hacer. Siempre dependerá mucho del beneficio. O sea, si costó 37.000 millones de dólares, ¿realmente esa presa está generando el retorno a la inversión? Porque cuando tú haces una obra, tú lo que tienes que ver si esa obra en el tiempo, con todos los beneficios que está generando, tiene un periodo de retorno adecuado. Entonces, ¿está generándolo? Y esa es la gran pregunta que hay que hacer. Si se va a construir alguna otra, tendrá que generar esos retornos de bienestar o de ingresos hacia el país que permitan financiar ese tipo de obras.